Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Nos vamos a centrar en el capítulo 7. Y vamos a pensar en este tema que es: ¿llevas a tu familia hacia la bendición o hacia la maldición? Josué capítulo 7, verso 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La primera palabra que quiero hacer resaltar aquí en esta mañana es la palabra prevaricación. Es un término que solo se aplica a las personas que tienen autoridad. Es decir, aquellas personas que tienen un cargo de importancia y que aplican la ley. Por ejemplo, concejales, alcaldes, presidentes de comunidades, jueces, ministros, toda persona que tiene un cargo público y que abusa de ese cargo público, el término que lo describe es prevaricación. Las características es que esta persona tiene que ser una autoridad. En segundo lugar, que esté en pleno ejercicio de su cargo. Y en tercer lugar, que la cosa sobre la cual está actuando mal, él sepa que está mal. Entonces, es una palabra aplicable a personas que tienen cierta autoridad. Y el pueblo de Israel tenía la autoridad conferida de parte de Dios. Tenía que hacer algo y estaba comisionado a hacer algo. Y al no hacerlo, habían prevaricado. Y nosotros, los creyentes, también estamos bajo autoridad. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, y en el verso 1, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. Tenemos un cargo de parte de Dios. No seremos tal vez servidores del Estado, pero somos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Es un cargo de autoridad que Dios nos ha dado. Y en el verso 2 de 1 Corintios 4 dice: y se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel, no en prevaricación, sea hallado fiel, cumpliendo el encargo que se les ha dado. En mi país se ha vuelto muy común, cuando hay elecciones y salen personas elegidas como autoridades, cargos municipales, como alcaldes y otros cargos de autoridad, hacen la juramentación. Y en la juramentación suelen equivocarse en esto, porque la juramentación es: por Dios y por la patria, sí juro. Pero la equivocación está: por Dios y por la plata, sí juro. Y se ha vuelto tan común que hasta han sacado una cumbia: por Dios y por la plata. Tal vez revela lo que hay en el corazón, porque mi país es uno de los países muy corruptos. Todo el que llega a un cargo público es para robar, es para enriquecerse, es para buscar beneficios, ellos y a su familia. Lastimosamente, nuestro país está así. Y eso es prevaricación. Cuando te encargan algo y tú haces una malversación de todos esos recursos, estás prevaricando. Entonces la palabra de Dios aquí en primer lugar nos quiere llevar a este pensamiento, que tenemos una autoridad delegada en nosotros, y lo que Dios está esperando es que seamos hallados fieles. Y prosigue Pablo allí en esa epístola primera de los Corintios diciendo: yo tengo en muy poco ser juzgado por los hombres, por ustedes, por tribunales humanos, y aún yo mismo ni siquiera me juzgo, porque dice en el verso 4, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y Él aclarará las intenciones que hay en el corazón, buenas o malas, y dará a cada uno su justa recompensa. Y termina diciendo en el verso 8, dice: ustedes, corintios, ya estáis saciados de todo tipo de bendición de Dios, de todo tipo de cargos que Dios les ha asignado a ustedes. Ya estáis enriquecidos en todo eso, y sin nosotros reináis. Y dice Pablo al final: ojalá reinases, porque si así fuese, nosotros también reinaríamos juntamente con vosotros. Pero lo que hacen es: tiene autoridad y no la ejercen, o tiene autoridad y lo utilizan para prevaricar.
para enriquecerse ustedes mismos. No luchan por la causa de Dios, sino buscando su propio beneficio. Y eso nos puede caer también a nosotros, de caer en prevaricación. En Josué capítulo 7, verso 1, es la primera cosa que se señala, la prevaricación. Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema significa algo que está separado por Dios para ser aniquilado o para ser consagrado para Dios. Lleva el término de ya está bajo una maldición. Y ellos habían tocado del anatema, por eso es que la ira de Dios se había encendido contra el pueblo de Israel. Y aquí nos podemos preguntar, Señor, pero tú no has dicho que el que la hace la paga. Si aquí en el verso primero dice que el que lo cometió fue Acán, ¿por qué se ha encendido tu ira contra todo el pueblo de Israel? ¿Que acaso tú no has dicho que el que come las uvas agrias, ese tendrá la dentera? ¿Qué está pasando aquí? Dios estaba considerando al pueblo de Israel como un grupo. Estaba considerándolos no individualmente, sino todos. Pero Dios lo que buscaba y lo que quería que ellos sintiesen y ellos entendiesen que son una unidad. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo de nosotros. ¿Recuerdan la oración intercesora, la última oración de Jesús a favor nuestro? Juan capítulo 17, Él en el verso 11 dice, Señor, que ellos, los míos, sean uno como yo y tú, papito, somos uno. Y en el verso 21 dice, para que las demás personas te conozcan a ti al ver que ellos son uno. El pensamiento de Dios, la intención de Dios es la unidad. Y Pablo lo refleja muy bien cuando habla de esto a los Corintios también en el capítulo 12, donde dice, todos son un cuerpo, aunque hay muchos miembros, todos son un solo cuerpo. Y en el verso 26 dice, y si uno de los miembros se duele, se enferma, el resto es afectado. Y uno de los miembros es bendecido, el resto recibe también parte de esa bendición. Y este concepto tenlo presente, porque nosotros no somos individuos aparte. Tenemos un grupo básico en el cual nos desenvolvemos, pertenecemos a un grupo. El grupo por excelencia es la familia. Tú eres parte de una familia. Puede ser que seas la cabeza de la familia o un integrante de la familia, pero eres un cuerpo de la misma familia, tu familia. Tus padres, tú y tus hermanos, son una familia. Y la enseñanza se aplica a tu familia cuando dice que si uno de los miembros se afecta para lo malo, contagias con lo malo al resto. Si uno de los miembros es bendecido y trae cosas buenas, los demás también reciben de ese ambiente bueno y bendecido de Dios. Entonces ahí hay un principio que tenemos que tenerlo en mente para comprender lo que sigue. En los siguientes versos, desde el verso 2 al verso 6, se habla de que el pecado estaba escondido. No se sabía, pero se veían las consecuencias. Dice el verso 2, después Josué envió desde Jericó, ahí habían conquistado la ciudad de Jericó, lo envió al siguiente pueblo, a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, que no suba todo el pueblo, sino suban unos 2,000 o 3,000, y con ellos tomaremos la ciudad de Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque ellos son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como aguas. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Una sorpresa desagradable. Habían vencido a una ciudad mucho más grande, Jericó. Enviaron a espiar el siguiente pueblo, es pequeño, ¿para qué cansar a todo el pueblo? Que envíen a unos 2,000 o 3,000.
Y cuando van se encuentran con una ingrata sorpresa. Son derrotados y mataron de ellos a 36 hombres. Y Josué se espanta. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde están las promesas del Señor? Que Él iba a estar con nosotros y que íbamos a triunfar en todo. ¿Qué está pasando aquí? La respuesta está tan visible y no se dan cuenta. Vayan al capítulo 6 y vamos a ver el verso 18. Esto es palabra que Dios le dio a Josué. Y Josué se lo comunicó al pueblo y le dijo: pero vosotros guardaos del anatema, es decir, cuando ustedes vayan a Jericó a destruirla, guardaos del anatema, de aquellas cosas que han sido separadas por Dios para ser destruidas o para pertenecer al tesoro de Dios. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbe. Y Josué estaba viendo al pueblo turbado, pero no aplicó nada de matemáticas, una regla de 3 simples para decir: obediencia y santidad, victoria. Derrota, igual pecado. No se dio cuenta. Él ve derrota y no lo está vinculando con pecado. Lo que él mismo había visto, había sentenciado antes, no lo estaba aplicando. Porque así somos. Algunas veces nos pasan cosas malas y decimos, ¿por qué? Escuchamos de alguien que tiene una situación difícil. ¡Ay, está recibiendo una prueba! ¿Qué prueba? No nos equivoquemos, la primera cosa que tenemos que examinar es si es que hay pecado o no. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nos habla de bendiciones y de maldiciones. Y ahí podemos ver y podemos evaluar. Si a mí me pasan cosas, ¿en qué sección estoy? ¿Estoy en la sección de bendecido o en la sección de maldecido? Y si hay maldición en mí, es decir, estoy sufriendo cosas producto de maldición, examínate. ¿Por qué? La palabra de Dios dice desobediencia, pecado, te trae eso. Aquí encontramos a Josué que él le reclama a Dios en el verso 7 al 9 del capítulo 7. Y Josué dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas derrotado delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? A llorar, a lamentarse, antes de darse cuenta por qué el pueblo de Israel ha sido trastornado. ¿Por qué ha sido derrotado? Y examinarse. Si Dios nos ha dicho que vamos a triunfar, que nos santifiquemos, ya se habían santificado capítulo 6, y habían derrotado Jericó y lo habían hecho con éxito, y ahora entran a una ciudad y son derrotados. Lo lógico en la mente espiritual es decir: Señor, ha habido un cambio. ¿Por qué se ha producido este cambio? Por pecado. Pero él no lo veía, él reclamaba a Dios. Entonces, hay una falta de visión, de ver qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Es la primera cosa que tenía que haberse preguntado él. ¿Dónde está el mal? Hay que descubrirlo. ¿Qué síntomas hay de estar bajo maldición o bajo bendición? En primer lugar, si analizamos el capítulo 28 de Deuteronomio, hay consecuencias personales. Una persona bendecida por Dios no es una persona oprimida, no es una persona deprimida, no es una persona que constantemente está enfermo y no puede salir, se levanta de uno y cae en otro. Pero el que está bajo maldición, sí lo está. Oprimida, deprimida, problemas de salud de las que no sale. También hay consecuencias familiares. Ya no puedes con tu familia. Ya no tienes palabras, ya no tienes pensamientos de solución, ya te agobia tanto la familia que quieres escapar. Eso no es característica de un hombre bendecido, que su familia esté así. Porque una de las características del hombre bendecido es: tus hijos, el fruto de tu vientre, serán benditos. ¿Y cuántas familias tienen que el fruto de su vientre son una carga, una pesadez, una espina, una espada en su corazón? Sus hijos, lejos de ser bendición, son maldición. Me contaba un hermano, me decía:
No, mi hijo es una bella persona, es un buen muchacho, ustedes no lo conocen, pero es bueno. Y después ha descubierto que su buen hijo está ya fumando la marihuana, va en el colegio un desastre, respondón, anda solamente con los juegos de video. Una bella persona. No nos alcanzamos a ver más allá. Nos limitamos en nuestros sentimientos y nos confundimos. No miramos que la bendición es por la santidad y la consagración a Dios, pero las cosas malas que vienen en nuestra familia son problemas de pecado, ya sea que lo está metiendo el hijo, ya sea que lo esté metiendo el padre, porque no está en una buena relación con Dios. Una advertencia para los padres, una advertencia para los hijos. ¿Qué estás trayendo a tu casa? ¿Bendición o maldición? El de estar de espaldas a Dios te trae maldición y tú contagias eso a tu familia. Metes la maldición a tu casa y el resto sufre. Económicamente, gente que no sale de problemas. Problema tras problemas, deudas, situación económica desastrosa. Nunca llega a niveles de tranquilidad económica, siempre arañando con las justas. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios ha ofrecido para nosotros bendición de provisión. Y no le echemos la culpa a la crisis, porque Dios es más grande que cualquier situación. Y Él puede hacer que tú tengas abundancia mientras que los otros no tienen nada. Su palabra lo dice. Es interesante lo que pone en Jeremías y lo que pone en el libro de Salmos, capítulo 1. Que dice que el que medita en Dios, el que se entrega a Él, el que está en una buena comunión con Él, será como un árbol reverdecido y no verá al sol abrasador cuando llegue, porque tendrá tanta frescura que los males que agobian a los demás, a Él no le hacen nada. Frente a situaciones de crisis, Él tiene. Pero ¿por qué vienen esos problemas financieros? Porque también cogemos de las cosas que son anatema. Quiero que miren el verso 7:20. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, lo tomé, y he aquí está escondido en medio de mi casa, en mi tienda. Ahí están escondidos. Entre las posesiones están las dos cosas productos del anatema. Dios había dicho, todo lo que está en el pueblo de Jericó es anatema. Pero hay dos cosas ahí que hay que distinguir. Una es lo que está apartado para ser destruido, quemado y matado. Y otra está para hacer parte del tesoro de nuestro Dios. ¿Qué estaba para ser parte del tesoro de Dios? Lo que era plata, oro, hierro y bronce. Esos iban a pasar por fuego y iban a ser parte del tesoro de Dios. Si tú tocabas algo de eso, ¿a quién le estabas robando? Y el que roba a Dios entra en esa maldición. Se vuelve anatema. Se aplica lo que dice Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Señor, ¿en qué te hemos robado? En mis diezmos y en mis ofrendas. Por eso es que las ventanas de los cielos están cerradas. Pero pruébame. Tú sé fiel, no me robes, no toques el anatema y no te vuelvas anatema. Y verás como yo abro la ventana de los cielos y recibirás abundancia y bendición hasta que sobreabunde. Y las siguientes bendiciones que viene con esto. Reprenderé al devorador, al depredador, al que te come tu dinero, lo reprenderé de ti. Y tú tendrás para ti lo que tú ganes. Esa era parte del anatema que era consagrado a Dios. Los bienes. Y había otra parte que había que destruirlo completamente, quemarlo. Y estas dos cosas había tomado Acán. Había tomado un manto babilónico destinado a ser quemado y destruido. Y había tomado del dinero y del oro que le pertenecían a Dios. Por eso es que trajo el anatema para su casa. Trajo el anatema para Israel. Y por eso es que la mano de Dios estuvo contra el pueblo de Israel. Para hablar un poco acerca de la respuesta que Dios le da. Dios le dice en el verso 10 y en el 11, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema
Y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Miren, una sola acción, ¿cuántas cosas trae? Quebrantar el pacto de Dios, desobediencia, robo, engaño, retención, ocultamiento. Todo eso ya Dios se los había advertido antes. No toquéis el anatema para que Dios no traiga ira sobre ustedes. Y también en el verso 19 del 6 dice: mas toda la plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Pero este hombre lo había tomado. Así como nosotros también podemos agarrar cosas que son malas, destinadas a ser destruidas, y las podemos tomar para nosotros, y nos volvemos anatema, y volvemos a nuestra familia anatema, y la ira de Dios está sobre nosotros. Verso 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. ¿Has tocado de las cosas que no debes tocar? ¿Cosas malas? ¿O le has robado a Dios en las cosas que le pertenecen a Él? Te has vuelto anatema. Has vuelto anatema a tu familia. Y la ira de Dios está allí, sobre tu familia ahora. Y dice el verso 12, que ahí estará la mano de Dios contra ella hasta que no destruyan el anatema de en medio de ellos. Y Deuteronomio, capítulo 7, verso 26, también nos advierte acerca del anatema. Dice: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De todo la destruirás, la aborrecerás, la abominarás, porque es anatema. Entonces Dios ya nos está advirtiendo. Aquí no hay que, es que yo no lo supe, Señor, es que yo no sabía que tú pensabas así. Él todo ya nos lo está advirtiendo para que no caigamos en ese error, como se lo advirtió al mismo Josué. Y después Josué se había olvidado de eso y estaba reclamándole: ¿por qué, Señor? Dios nos está advirtiendo a nosotros: no metas a tu casa nada que sea anatema. ¿Y qué cosa pueden ser anatemas? Hemos hablado acerca de los síntomas. Si tú ves que personalmente estás siempre agotado, deprimido, en enfermedad tras enfermedad, si tú ves que tu familia tiene problema tras problema y no hay cuándo resuelven los problemas de tu casa, cuando tú ves que tu economía siempre ajustada, siempre hacia abajo, con problemas económicos, cuando socialmente no seas útil, cuando te dé miedo salir a la calle porque te van a señalar, porque te digan, porque te van a cobrar, por lo que sea, síntomas que hay pecado en tu vida, que los estás abrigando, que te has vuelto anatema. Por eso es que la ira de Dios está sobre ti, y no solamente sobre ti, sino también sobre tu familia. ¿Qué podemos decir acerca del anatema? Tenemos dos tipos de anatema: lo que es externo a nosotros, lo que es visible, lo que es material, lo que se puede ver, las cosas, objetos, por ejemplo, objetos de mitología, dioses griegos o de cualquier otro, babilónicos, egipcios, lo que sea. Algunas veces adornamos nuestras casas con esos ídolos, o que son figuras de demonios, pero por la forma escultural o por el material que están hechos, lo que fuese, ahí lo tenemos en nuestra casa, metiendo imágenes que son deidades paganas. También podemos tener objetos producto de la superstición. No, que este talismán me va a traer la energía, la buena vibración a mi hogar. Que estos palitos aromáticos me van a traer la felicidad, el gozo, la paz. Una serie de cositas que venden los supersticiosos. También llenamos nuestras casas a veces con esos objetos. O tal vez con objetos que son producto de la religiosidad tradicional. Conversaba hace unos días con un hombre que me decía: mira, yo tengo esto que me protege. Y empezó a sacarse aquí del pecho un crucifijo de madera con pues el rosario, sí, lleno de cuentas, ¿no? De bolitas así. Y me dice: esto, los que lo han tocado, les ha venido la felicidad, me dijo. Y me lo enseñaba así para que yo también lo toque. Y eso estamos llenos. Y no solamente en la mentalidad religiosa de la gente de afuera, sino en la misma iglesia. Personas que llevan, por ejemplo, una palomita de oro: el Espíritu Santo está conmigo, porque se lo ponen ahí. Objetos que tienen que ver con todo lo que es religioso, pero que pensamos que ahí hay un poder sobrenatural, que ahí hay bendición, que ahí está la paz, que ahí con esto
tengo protección. O tal vez en este otro grupo del ocultismo, todo aquel que tiene que ver con pactos satánicos, contratos satánicos, con arreglo de ese poder, con cosas que son ocultistas, tierra de muerto, velas negras, cosas que uno lo sabe que es o que de repente ni lo sabe, sino que son adornos que los pone. Y sabes tú que ahí eso es propiedad de Satanás. Satanás está en esos objetos, aunque no lo creas. Está en esos CDs de música rock pesado, que para que vendan esa producción hacen una dedicación. Lo dedican a Satanás, piden su bendición para que tengan éxito. Y Satanás está en esos objetos. Es increíble cómo en los objetos hay espíritus malos. Les conté en una oportunidad que yo había comprado para mi hijo un PlayStation, y el que me vendió el PlayStation me regaló toda su colección de juegos. Y ahí habían esto de Residencia Evil, bueno, en inglés, pero no lo sé pronunciar, ¿no? Eso, Resident Evil. Juegos de matanza al killer y una serie de cosas, ¿no? Y de dibujos espeluznantes que habían ahí. Y ese lugar donde puse ese juego estaba contiguo a donde yo me ponía a orar. Pero desde que estuvieron esos objetos ahí me venía una pesadez para estudiar la Biblia y para orar, y me dolía la cabeza. Decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no me daba cuenta al principio. Pero después de varios días que siempre cuando iba a ese lugar, a esa hora, me empezaban a perturbar. Y me di cuenta en mi mente que no conocía mucho este asunto. Algo tiene que ver esto. Y lo que se me ocurrió es tomar esos juegos y quemarlos. Y se fueron. Se fue el malestar. Es increíble que ahí se mete el diablo. Porque ya se lo han dedicado. Porque ya le han dado la autoridad que estén ahí, en esos objetos. Lo mismo que en esas figuras que uno mete en sus casas. Es anatema, es producto de engaño. Te están diciendo que esos son dioses, te están diciendo que eso trae la bendición y eso es mentira. Y el único mentiroso y padre de la mentira es el diablo. Por eso es que dice, estos objetos son míos y me representan. Y ahí están. Tienes que tener cuidado de cada objeto que está metido en tu casa. Porque tal vez sin darte cuenta has metido maldición en tu casa. El anatema está allí. Por eso es que tu familia puede ser que esté con problemas y problemas y problemas. Porque están esos objetos ahí. Pero también hay del carácter interno, lo que tú haces. Ya no son objetos, sino son cosas que tú haces. Y el pecado es la única cosa que le da la autoridad al diablo de estar fastidiándote, oprimiéndote. Cuando tú cometes pecado, y a veces son pecados tan simples que pensamos que no son, pero a través de nuestros pecados estamos metiendo el mal en nuestro hogar, y nuestro hogar está fracasando por culpa nuestra. ¿Por qué tu hogar fracasa? Porque ya le hemos dicho al principio de la unidad. Tú eres un miembro de todo un cuerpo. Y si tú estás mal, contagiarás el resultado a los demás, las consecuencias. Si tú estás bien, también traerás la bendición, la paz a tu hogar. La desobediencia, dice Proverbio 26, la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa. El pecado es la causa que venga la maldición sobre nosotros. Cuando estamos en desobediencia, consintiendo pecados, estamos manchando nuestro hogar. Cuando consentimos la inmundicia, ya sea en nosotros o en algún miembro de nuestro hogar. Un día entré a una casa de un hermano y el cuarto de su hijo, que un adolescente tendría unos 16 años por ahí, estaba con póster de mujeres semidesnudas. Y le dije, oye, ¿por qué haces eso? No, ese es muchacho, esa es la mente de los muchachos. Consintiendo la inmoralidad. Pecado de inmundicia dentro de uno. De ahí que hay problemas en el hogar y nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado, sobre todo los padres, madres, responsables de la administración de Dios en el hogar, de una limpieza en nuestro hogar, de una santificación en nuestro hogar. La mentira, que muy fácil mentimos. ¿Cuántos creyentes se han vuelto ya expertos mintiendo? Mentirijillas, mentiras, pero mienten, que ya ni lo sienten. Sin embargo, la mentira refleja quién está gobernando tu vida. Y el diablo dice, este es uno de los míos, y hace su obra maligna en esta persona. Tenemos que limpiarnos también del rencor, que es la falta de perdón. No perdonamos, odiamos, o somos rencorosos y no le perdonamos a alguien lo que nos hizo. Y eso
nos machaca a nosotros mismos. Estamos manchando nuestra vida con anatema, porque son pecados, todo pecado es anatema, y Dios ha dicho hay que erradicarlo y eliminarlo de nuestra vida. Y si nosotros lo estamos consintiendo, nos estamos contaminando con cosas maldecidas por Dios. Estamos trayendo la maldición a nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. Todo tipo de pecado, de celos, de codicias, contiendas, injurias, envidia, arrogancia, prepotencia, etcétera, de cosas que manchan nuestra vida y traen la mano de Dios contra nosotros. Vamos a leer el verso 13, la palabra de Dios diciéndole a Josué: levántate, santifica al pueblo, límpialo, quita el anatema, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. No vamos a leer el resto, pero se los narro rápidamente. Al día siguiente se presentaron delante de Dios, y Dios, por medio de una especie de un sorteo, empezó a elegir de las 12 tribus, a elegir, a ver cuál tribu, en cuál de esas cae. ¡Pum! En la tribu de Judá. Y Acán era consciente de lo que había hecho, pero estaba calladito. De repente por ahí, ¡uy! Ha caído la tribu donde yo soy. Ahora sí, por sus familias, o por sus casas. Y poco a poco se iba cerrando el corralito. Y él mudo, no decía nada. Dios le estaba dando la oportunidad para que se arrepienta. Dios estaba poco a poco señalando que iba a caer la flecha hacia él, pero él callado, hasta que al final de cuentas cayó sobre él, sobre Acán, hijo de Carmi. Y Josué le dice: declárame, hijo, ¿qué has hecho? Y él lo tuvo que soltar, pero ya era muy tarde. ¿Y saben cómo termina la historia de Acán? Es que él tuvo que decir dónde había puesto las cosas, y lo fueron y lo sacaron. Ahí estaba el manto, los lingotes de oro y las monedas de plata. Entonces, reúne a toda su familia de Acán, sus hijos, sus hijas, su mujer y todos sus parientes. Fueron llevados a un valle que después le pusieron el nombre de Acor. Y ahí los mataron a todos ellos, los apedrearon y después los quemaron. Así terminó la familia de Acán. No esperemos que nuestra familia termine así. No querramos que nuestra familia termine así. Si hay pecado en nosotros, arreglémoslo, santifiquémonos, quitemos el anatema de en medio de nosotros, si no, la mano de Dios estará contra nosotros. Si no, seguiremos sufriendo las mismas consecuencias del pecado. Quitemos el anatema de en medio de nosotros. Voy a terminar aquí. Tengamos un tiempo de meditación personal para con nuestro Dios. Y si Dios te está hablando en esta oportunidad de cosas que tú sabes que estás haciendo mal, es hora de dejarlo. Es la oportunidad que tienes para dejarlo. Piensa en ti y las consecuencias, y piensa en tu familia y las consecuencias. Tú estás trayendo bendición o maldición a tu familia. Oremos.